Hola y bienvenidos a mi segundo video de YouTube. Bueno, en este video voy a tratar de que sea un poco más charlado. La verdad es que por ahí recorto mucho los videos porque vuelo y sigo hablando y hablo y si me conocen saben que no sé resumir. Alguien hizo un gol. Bueno, estoy... Hola. ¿Se escuchan tus goles? Sí. Te amo. ¿Qué estás viendo? ¿Quién está jugando? Ay, Dios. Sí, ahí cierto. Dios mío. Bueno, quiero hacerlo un poco más hablado, no tan recortado, claramente no va a pasar porque ya pasaron varias cosas y recién voy grabando 3 segundos. Pero la realidad es que quiero que sea más natural y como simplemente si yo estuviera hablando con una amiga y esa es la impresión que quiero que sea en el video. Así que sí, me voy a sentar de cualquier manera porque yo me siento de cualquier manera. Y bueno, nada, voy a hablar y por ahí hay muchos en el medio. Lo que quería hablar, lo que quería hablar era, básicamente subí un video ayer, que no sé cuándo les va a figurar a ustedes que lo subí, un reel a Instagram y también lo subí a TikTok, que es un poco más poético con voz en off y es un escrito que escribí hace casi 2 meses ya. Lo escribí porque, no sé, o sea, me inspiré y lo escribí, pero cuando lo escribí dije, esto es para un reel, pero no estaba lista. Y yo esto de redes sociales hace rato que lo quiero hacer, de hecho este micrófono lo compré ahora 6 meses, lo cual fue una muy mala decisión. Solamente agarré y lo guardé porque fue como que me entró pánico y dije, no, no estoy lista para esto y lo guardé. Pero es como que hace rato sabía que lo quería hacer, solo como que me di el espacio de ir digiriendo la idea de empezar a publicar cosas porque también es exponerse y siempre hay gente que va a criticar y demás y no estaba lista como para enfrentarme a eso. Creo que cuando vos publicabas tenés que saber que alguien te va a decir algo malo y a alguien no le va a gustar y demás. Así que estoy muy contenta de la respuesta que está viendo y estoy muy contenta también de yo estarme animando a hacerlo porque cada vez que subo un video me late a mí el corazón y me pongo re nerviosa y lo miro 20 minutos y no tiene ni un like y digo, no, lo voy a dejar acá y yo me voy a ir porque yo estoy orgullosa de lo que hice y punto. Así que nada, eso, compartirles un poco del proceso que estoy viviendo del otro lado. Yo sé que hablo como si ustedes fueran 1 millón. Hay 20 suscriptores, pero para mí eso ya es 1 millón, así que nada, eso, decirles que estoy muy agradecida de todo. Fuera de todo eso, volviendo a lo que íbamos a hablar. Este video lo estructuré un poco porque, bueno, nada, yo empiezo a hablar de un tema, no suelo tener un libreto, menos para el video de YouTube que hice porque es muy largo. Y lo que hice ahora fue poner como ítems de los que no me quiero olvidar mencionar, como para organizarme un poco, porque la otra vez me olvidé de decir varias cosas que quería decir que para mí tenían bastante valor. Así que hoy vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ir probando a ver qué funciona. Eh, el título del video, posponer la vida por 6 años. ¿Cómo llegué a esto? Porque sí, ese reel lo había escrito hace 2 meses y tiene mucho que ver con el tema, pero en realidad lo que pasó fue que me habló una chica que también está estudiando medicina, creo que le entendí que está por empezar el primer año. Me mandó un mensaje preguntándome si podía tener novio en la carrera. Me lo planteó como que, nada, pues estaba por empezar el primer año y que todo a su alrededor, no entendí si su familia o amigos o gente que quizás es médica o no, no tengo idea, le dijeron como que medicina no era una carrera en la que vos podías tener vida social o tener un novio que no lo iba a poder mantener. Claramente mi primer pensamiento al leer ese mensaje fue como, ¿qué? Obvio que podés. O sea, ¿por qué no podrías tener un novio mientras haces una carrera? El tema es que a los 2 segundos me recordé a mí en primer año y dije, no sé si es algo que me hubiera parecido tan loco lo que me está planteando. Porque sí, o sea, mi mamá es médico y yo toda la vida, o sea, yo y mi mamá vivimos una situación súper particular igual, pero yo toda la vida la vi como estar al borde del burnout de una manera impresionante. Y cuando ella me hablaba de sus años de carrera, de sus años de estudio de la carrera de medicina, tipo las materias, hasta que sos médico, me hablaba de que no tenía vida, de que ella solo estudiaba, de que no tenía tiempo para absolutamente nada y demás. Y después cuando me hablaba de la residencia, me decía que no sabía ni quién era el presidente. O sea, ese nivel de metida en la residencia estaba. Sé que ella justo hizo la residencia en un momento del país, no me acuerdo cuál era, pero como muy crítico. O sea, como incluso mucho más crítico al lado del que estamos pasando ahora, que tenía muy poca plata, entonces como que también era su forma de escaparse, entonces como que entiendo que como que no es el ejemplo, pero es con lo que yo crecí, es lo que yo crecí escuchando. Y creo que es una de las razones por las que no entré a medicina de entrada. O sea, yo hice 2 carreras antes, pero siempre miré el currículum de medicina, digamos, como que siempre me metía y miraba la página y decía, no, no sé si me va a dar la cabeza, o no sé si estoy dispuesta a pagar el precio, porque a veces también era ese el pensamiento, ¿no? Como no sé si estoy dispuesta a no tener vida por 6 años para ser médica. Y este comentario, que obviamente yo le hablé, le dije, no, o sea, sí podés. Eh,
y bueno, en realidad le hice como un resumen de lo que les voy a decir en este video. Este comentario me llevó a eso, ¿no? Me llevó a yo en primer año entrando a la carrera con esa autoexigencia que no había tenido en otras carreras, porque las otras no me las había tomado así, el secundario no me lo tomé así, pero medicina fue como otra cosa, fue como que me llevó a mi punto máximo de autoexigencia. Fue esto también de que cuando alguien te pregunta qué vas a estudiar y decís medicina, dicen como, wow, no, en serio, qué sacrificado. Es como el comentario que yo recibía en ese momento. Y es como que te haces esta idea de que medicina es como más o mejor o más difícil, etcétera. Que sí es difícil, pero tiene como ligada esta mística del sacrificio, la vocación, no sé, está como muy ligado a eso. Y si escuchás los profesores, sobre todo en primer año, yo me acuerdo de teóricos en los que se habla mucho de la vocación y del sacrificio y demás, es esta idea de que lo tenés que hacer al 100% o no te lo mereces, de que tenés que dar todo y que si das un poquitito menos de lo que podés dar, entre comillas, que ahora vamos a hablar un poco de qué es esto del 100%, entonces no te lo mereces. Quiero agregar algo que para mí todo este concepto del sacrificio, de la vocación, de martirizarse, porque yo siento que es el concepto que capté, sobre todo en los primeros años, también está ligado mucho al ego, ¿no? Es como, bueno, pero si lográs todo esto, sos el cirujano del no sé qué, el pi, y sos increíble y toda la gente, wow, qué sacrificado, y todo esto, y es como que de alguna forma uno empieza a incorporar esa información en el subconsciente y empieza a actuar en base a esa información, porque claro, nosotros estamos en primer año, somos re chiquititos, salimos del secundario, tenemos estos, ¿cómo se dice? Estas eminencias en la medicina, estas eminencias médicas que vienen y nos dicen todas estas cosas y uno lo toma al pie de la letra, o sea, yo no lo cuestionaba mucho, para mí era como, bueno, esto es así y se me grabó en el subconsciente sumado a todo lo que yo tenía de mi infancia de conocer de medicina. Y bueno, esta era la forma que yo entendía en la que se tenía que hacer la medicina, en lo que se tenía que hacer bien o no se hacía. Y yo no quería ser cualquier médica, yo quería ser la mejor. Y esto es algo que atravesó toda mi vida, ¿sí? El concepto de que cuando yo hacía algo, lo que fuera, necesitaba hacerlo al 100%. Te necesitaba hacerlo mejor, pero no era necesariamente en comparación con otra persona, sino que era como, bueno, quiero dar todo lo que puedo dar en esto. Y ahí vamos a otro tema que yo quería hablar, que es esto de qué es el 100% y a costa de qué. Porque yo crecí con este concepto, con el concepto de yo puedo lograr lo que yo quiera en la vida, pero voy a tener que sacrificar cosas. Es decir, si yo quiero ser una bailarina de ballet del Teatro Colón, primero que no me da la altura, no me da la contextura física, pero si quisiera, yo creo que con suficiente esfuerzo y con suficiente sacrificio, que implica quizás comer mucho menos, no tener vida social, entrenar, porque tampoco tengo la genética, yo creo que uno puede lograr lo que sea. Quizás ese es un ejemplo como un poco extremista, pero yo creo que uno puede lograr lo que sea, pero tiene que estar dispuesto a sacrificar lo que cueste. Y esto atravesó toda mi vida, pero nunca me planteé el si vale la pena lo que cuesta. Y en los últimos años me di cuenta de que hay 24 horas en el día. A medida que fui mejorando de mis temas personales porque yo por mucho tiempo estuve muy aislada socialmente, como que fuera de medicina, por temas personales, y fui como volviendo a hacer ejercicio, volviendo a probar cosas, dándome cuenta que me gustaban otras cosas, como viviendo más la vida y viendo más todos los colores, por decirlo de alguna manera. Nada, fue como, che, me encanta todo y tengo 24 horas en el día. Entonces como que me tuve que enfrentar a este concepto del 100%, porque a fin de cuentas, si me gustan tantas cosas, no puedo dar el 100% en todo, porque tengo 24 horas en el día. Y aparte de 24 horas en el día, yo creo que es como que uno tiene una batería diaria. O sea, tenés las 24 horas, pero también tenés una cantidad de energía determinada y tenés que saber administrarla, porque si das todo de las 8 a las 12 del mediodía, después te quedas agotado el resto del día. Entonces, como que entra todo esto en juego y entró en juego darme cuenta de que ser adulto era esto, porque por mucho tiempo era como, bueno, pero cuando termine tal cosa, voy a hacer todo esto. Bueno, y de la nada terminaba eso y aparecía otra cosa, y cuando terminaba esa otra cosa, aparecía otra cosa, y en un momento tuve que hacer las paces con eso y decir, che, quizás esto es ser adulta, o sea, quizás nunca se van a terminar las cosas que hay que hacer, porque cuando vos estás en el secundario, sos más chico, tenés todo el verano libre, ¿no? O sea, como que decís, bueno, cuando termine el colegio este año, voy a tener 3 meses para relajarme y hacer lo que se me cante y demás. Y eso ya cuando sos adulto medio que no pasa, es como que tenés que empezar a hacer las paces con que quizás no tengas 3 meses, o quizás en la facultad si llevas todo el día podés
tenés la posibilidad de promocionar materias que por ahí en medicina no pasa mucho, tenés que rendir casi todo. Estoy mirando todo para allá, pero bueno, es que es raro mirar una cámara. O sea, el video anterior de YouTube lo filmé con la frontal y no me di cuenta de que claramente tenía que filmarlo con la otra porque tiene mejor calidad, pero ahora es como, no sé, es raro. O sea, son como dos camaritas. Bueno, no importa. No sé qué estaba diciendo. Que necesito que alguien haga un estudio de por qué los hombres nunca saben dónde están las cosas. Y ni siquiera mis cosas, o nuestras cosas, sus cosas, cosas de él. Lo encontré ¿en dónde? En el cajón a donde él ya había buscado. No sé, para pensar. No tengo ni idea de qué estaba hablando. Bueno, me tuve que fijar en el video anterior de qué estaba hablando. Estaba hablando de este concepto de dar el 100% y a costa de qué. Creo que en un momento en el que ya no me sentía tan mal conmigo misma, porque creo que juega mucho la autoestima en esto, ¿no? O sea, uno tiene autoestima baja y creo que el hecho de decir, si logro tal cosa, voy a ser válido, porque a fin de cuentas el pensamiento un poco es ese, nada, uno se agarra de ahí, ¿no? Porque es como una forma de validarse, una forma de lograr algo y de agregar esa autoestima que nos falta y de agregar ese valor que no nos estamos dando a nosotros mismos. Pero bueno, el tema es que a costa de qué, ¿no? Porque uno, si se pone la vara tan alta y es como, bueno, una vez que llega a esto me voy a sentir bien y no siempre llegas a eso porque capaz la vara está muy alta o quizás el costo de llegar a eso atravesás un estado anímico horrible en el medio. Nada, son cosas que me fui planteando y hubo un punto en el que me di cuenta de que no sabía si valía la pena lo que ganaba cuando llegaba, digamos. Me maltrataba tanto en la preparación de un final o perdía tanto en el camino, ¿no? Porque quizás sí lograba rendir ese final y sacarme la nota que quería, o quizás sí lograba regularizar esa materia o regularizar todas esas materias que quería hacer juntas, pero eran 3 meses de mi vida que no hacía otra cosa y que no disfrutaba. Y creo que me cayó la ficha en el momento en el que me di cuenta de esto, ¿no? De que a fin de cuentas la idea de, bueno, cuando termine esto voy a tener tiempo, te da un poco de paz, porque es como, bueno, es este momento, ¿no? O sea, lo estoy atravesando ahora. Pero cuando te das cuenta de que no termina y cuando te das cuenta de que decís, bueno, cuando llegue a tercero te va a ser más fácil, que sí les digo que la verdad que es un poco más fácil cuarto y quinto, o un poco más llevadero al menos, pero que siguen habiendo cosas y decís, bueno, cuando termine la carrera y cuando terminas de rendir las materias está la PFO, que también es bastante, y que estoy haciendo ahora, y cuando terminas la PFO te das cuenta, yo ahora que estoy yendo a los hospitales a hacer la PFO, veo a los residentes y digo, che, después está la residencia, que son 4 o 5 años más, y que es más desgastante, por lo que yo veo, que la carrera misma de medicina. Entonces fue como un punto en el que dije, che, si yo no me hago... Creo que mi novio está haciendo mayonesa. Si yo no me hago ahora el tiempo para disfrutar a medida que estoy haciendo las cosas, si sigo poniendo esta excusa de, bueno, cuando termine voy a despertarme, voy a tener 35 o 40 años, que se me van a haber pasado los 20, los 30 y no voy a haber disfrutado. Porque a fin de cuentas creo que la vida no solo se disfruta en esas vacaciones de 2 semanas o eso, lo que sea que tengas, que puedas disfrutar, sino que también se disfruta en el día a día, ¿no? Porque es en lo que más tiempo consumimos, es en el poder pasar un ratito más en la cama acurrucado con tu novio, es en el poder mirar una película con tus amigas, es en el poder salir a tomar algo, en el ir al cine, en el poder salir a correr con tu perra o a caminar con tu perra o disfrutar o poder ir a visitar a tu familia. Y capaz son 2 horas, o capaz es 1 hora, o capaz son 10 minutos del día. Pero si vos no te los das a esos, yo me di cuenta de que no van a llegar en algún momento. Me di cuenta de que si quiero tener paz y si quiero tener disfrute, me tengo que hacer yo el lugar. Y que hay muchas obligaciones, sobre todo si sos autoexigente, porque cuando no sos autoexigente las obligaciones tienen un límite, pero cuando sos autoexigente tu cabeza está seteada para que siempre se pueda un poquito más. Siempre puedo hacer algo más, siempre me puedo estudiar un ratito más, siempre puedo llegar a mi casa e igual volver a leer lo que viene. O sea, que no está mal, no quiero decir que está mal estudiar, obviamente está bien y obviamente es lo que nos lleva a poder ser médicos y demás, pero es un balance en el que uno tiene que aprender cuando la parte de la carrera, que a fin de cuentas es la parte del trabajo, porque es de lo que vamos a trabajar, está consumiendo la vida. Está consumiendo tiempo que necesitamos, y creo que también esto es importante decirlo, se necesita tiempo de ocio,
para poder funcionar bien. Es importante que uno haga breaks y que los breaks sean pensar en otra cosa, que sean esas cosas que vos haces, que vos decís, yo cuando hago esto realmente mi cabeza se desconecta del estudio y realmente estoy concentrado en esto. ¿Por qué? Porque esa parte de tu cerebro, por decirlo de alguna forma, que se concentra en estudiar, en ese momento realmente está descansando. Y entonces después, cuando vuelvas a estudiar, vas a volver con otras energías y vas a volver con esa parte descansada y vas a poder ser más efectivo también en el estudio. Entonces, quería agregar este concepto, ¿no? De que cuando uno se toma tiempo para tener momentos de ocio, para hacer otras cosas que también lo nutren aparte, que también de esto hablo en el reel, que es como, para mí todo te nutre y todo te hace crecer y no necesariamente, o sea, no está bueno que crezcamos solo en una cosa, ¿no? Somos muchas cosas, tenemos muchas facetas y hay que cultivar cada una y creo que hay mucha riqueza en eso, pero cuando uno hace eso, aparte, después cuando vuelve a estudiar, vuelve con una mejor cabeza y vuelve y es más efectivo y capaz te tomas 30 minutos en estudiar lo que hubieras estado 2 horas en estudiar si venías con 5 horas de estudio antes sin descansar y con la cabeza ya cansada. Entonces, a fin de cuentas, ni siquiera es que estamos como diciendo, no, bueno, pero porque la salud mental, entonces no estudies tanto, tomate un break. No, encima es beneficioso también para el estudio. Entonces, háganlo sin culpa. Váyanse a tomar un café sin culpa. El otro tema del que hablé en el video, voy a chequear que siga grabando. Ahí está. Bueno, sigue grabando la cámara, vamos bien. El otro tema del que quería hablar era el disfrute. Creo que no la inventé yo porque me suena muy conocida, pero no. Quizás es solo un dicho. O sea, si yo hay algo que no lo disfruto, yo toda la vida me obligué a hacer las cosas y como con una vara muy firme, porque para mí era como, si yo no logro el objetivo y me trato mal, que el concepto era así, no era que yo decía, me voy a tratar mal, pero como que literalmente, y conozco un montón de gente que lo hace, que es como, te va a valer algo, soy una pelotuda, que empiezan así, qué sé yo, y te sentís mal, y te tratas mal, y estás todo el tiempo diciendo como, no, ¿cómo puede ser que haya hecho así esto? Eso, como que siento que hacer eso y pretender que la próxima vez que te sientes a estudiar tengas ganas, es como medio ilógico, ¿no? O sea, estás como generando un rechazo ante eso. Yo no tendría ganas de estudiar después de sentir que soy un fracaso, porque te sentás a estudiar con esa emoción, con esa sensación. Te acordás de todo lo que pasó, y de todo lo que sentiste, de todo lo que pensás de vos mismo y qué sé yo, ¿viste? Era un poco esa idea de si yo no soy rígida conmigo misma y no me maltrato, o la idea de castigarme, porque mentalmente es como que esto de empezar, soy una pelotuda, ¿cómo puede ser, qué sé yo? Es un poco castigarse, ¿no? Porque te estás sometiendo a una emoción horrible, en una situación en la que ya tenés una emoción horrible, porque si te va mal en un final, poner que te bochan, no es que te vas a sentir bien, pero si encima le agregas todo eso, y te estás haciendo la vida imposible a vos mismo, y encima después vos estás pretendiendo que la próxima que te sientes a estudiar, te sientes con más ganas. No va a pasar, o sea, estás ligando el estudiar con algo, con una emoción horrible. Entonces empecé a adoptar otra forma de ver las cosas, que lo primero que lo adopté en mi vida fue con el ejercicio, porque yo fui anoréxica, tuve muchos trastornos alimenticios por muchos años, y mi mecanismo para obligarme a hacer ejercicio era maltratarme básicamente, yo no quería saber nada, porque obviamente era una obligación, no tenía fuerzas, y tenía mucho frío y demás, y yo me obligaba a ir igual, y llegué a sentir que era una tortura, pero yo lo seguía haciendo. Y cuando me recuperé, que bueno, por un tiempo me obligaron a dejar de hacer ejercicio, y me dijeron, bueno, ya podés, ya estás bien, ya podés hacer ejercicio si querés. Yo no quería saber nada. No quería saber nada porque lo tenía ligado con algo horrible, lo tenía ligado con una emoción que para mí era el servicio militar hacer ejercicio. Para mí realmente era algo que me hacía sentir muy mal, que no quería saber nada, me producía un rechazo increíble. ¿Y qué hice? Lo volví todo lo contrario. Dije, bueno, ¿sabes qué? Decidí hacer ejercicio en un momento que me acuerdo que nos fuimos de campamento con unos amigos y subí había que subir al auto que estaba arriba de la ruta, el lugar para acampar estaba abajo y teníamos que subir a buscar las carpas y demás. Yo me quedaba sin aire de una manera, había tenido COVID también, pero me quedaba sin aire de una manera que yo dije, no me gusta esto, o sea, quiero poder disfrutar mi cuerpo, quiero ser capaz de hacer esto. Y lo veía a todos que subían sin ningún problema, podían charlar en el medio, yo no podía respirar. Y dije, no me gusta esto, quiero sentirme de otra forma. Y empecé a salir a correr, diciéndome, si yo esto no lo disfruto y si yo esto lo siento como una obligación, no lo hago. No tengo la obligación de hacerlo. Si yo no me siento bien, me doy la vuelta, camino a mi auto
y porque salía a caminar en Ushuaia, en la costanera, entonces iba con el auto, caminaba en la costanera, trataba de correr lo más que podía en ese tramo, que era muy poquito, pero la realidad es que me quedaba sin aire. Hacía eso y yo decía, si no lo estoy disfrutando, si siento que me estoy obligando, freno y vuelvo caminando. No me importa y no me voy a tratar mal. Así y todo, haga lo que haga, logre lo que logre, cuando yo llegue al auto me voy a felicitar y me voy a tratar bien. Y no me voy a decir nada malo. Y esa fue la única forma. Y nada, corría lo que podía y cada vez empecé a poder correr más y cada vez pude extender más los tramos. Llegué a correr 10 kilómetros de corrido en un momento, después de como un año. Y para mí eso fue como que desbloqueé algo, realmente desbloqueé algo. Primero que disfruté de correr, que toda la vida lo odiaba cuando nos hacían correr en el colegio, y se los digo con esta cara, pero lo odiaba con todo mi ser. La profesora de educación física mirándonos correr diciendo, corre más rápido. Y yo tipo, ¿por qué no corres vos? Vos me estás mirando, no estás corriendo. Eran cosas que me ponían de muy mal humor, pero bueno. Básicamente esa fue como la primer área de mi vida en la que apliqué esto y después lo pude aplicar en el estudio y realmente fue otra cosa, fue un antes y un después. No te digo que preparaba los finales perfectos, porque creo que eso no existe, pero mi relajación, o sea, mi tranquilidad a la hora de rendir los finales, sin mi propia presión, porque ponele que si había presiones externas seguían estando, yo no las podía modificar, pero mi presión hacia mí misma había bajado, mi forma de preparar el final había bajado, cómo yo me iba a tratar, si me iba bien o mal después del final, había cambiado. Ya eso es una re diferencia, y yo les juro que me saqué mejores notas que antes. No sé cómo, porque yo siento, no sé si antes estudiaba más. O sea, la realidad es esa, es como que, no sé si antes estudiaba más rígido, me trataba peor, pero no sé si es que estudiaba más, capaz incluso estudio más ahora, con esta forma de ver las cosas, de verdad me da mejor, la realidad es esa, y lo disfruto. O sea, lo disfruto del proceso de estudiar. Los últimos días estás re mil nerviosa y no querés vivirlos, claramente. O sea, no querés vivirlos en el sentido de que es una emoción difícil de sentir en el cuerpo, como que tenés ganas de que pase el tiempo y listo, obviamente. Pero es otra forma realmente y la recomiendo toda la vida. Porque aparte creo que una vez que adoptás esa manera de encarar las cosas, lo adoptás en todo. Y realmente es como un cheat code para la vida, para mí. Como en vez de que la obligación mate el disfrute, utilizar el disfrute para que las cosas que son obligatorias sean mucho más llevaderas y aprender a disfrutar todas las áreas de la vida, porque a fin de cuentas la carrera la elegimos nosotros y es un privilegio poder hacerla y no todo el mundo puede y creo que está buenísimo tomárselo otra vez. Bueno, y vamos con lo último, porque apreté cortar el video y volver a grabar otro, porque tengo miedo de que deje de grabar, no sé si tengo ya espacio, así que voy a tratar de hacerlo rapidito. Quería dejarlos con la metáfora de la azafata, o yo le digo así. Y hablo de cuando las azafatas te subís a un avión y te explican como dónde están las salidas y demás, te dicen que si cae la máscara de oxígeno del avión, si vos tenés un niño al lado, a tu cargo, vos te pones primero la máscara de oxígeno y después se la pones al niño. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, pero en una situación de emergencia siempre se prioriza la vida de los más pequeños. Sí, pero si vos te desmayás porque te quedaste sin oxígeno, no le vas a poder poner la máscara y van a ser 2 vidas perdidas. 2. Hice así, pero 2. Entonces, esto yo lo traigo al personal de salud. Me parece una metáfora re valiosa para el personal de salud, porque a veces somos los que menos nos cuidamos. Y a veces damos consejos, toma mucha agua, dormí 8 horas, sale a caminar, come sano. Y si nosotros no lo hacemos primero, ¿con qué autoridad primero? Y segundo, ¿no es más fácil dar de un vaso lleno? Porque yo cuando estoy muy cansada y me abandono, por decirlo de alguna forma, porque creo que esa es la palabra, estoy de muy mal humor y no trato tan bien a la gente. O sea, como que trato bien a la gente, pero me cuesta esfuerzo tratar bien a la gente. En cambio, cuando yo estoy bien, y obvio que quiero tratar a todo el mundo bien, y obvio que quiero compartir, y obvio que quiero ayudar, me nace, ni siquiera lo tengo que pensar, simplemente es algo que estoy feliz, quiero ayudar. Y me parece re importante eso, porque la realidad es que las cifras de burnout del personal de salud, y yo estoy hablando de médicos, de enfermeros, de absolutamente todos los que trabajan en un hospital, son alarmantes. Hay un montón de estudios sobre esto, sobre lo común que es tener burnout siendo un profesional de la salud. Y yo pienso, en ese estado, no sé cómo haces para tratar bien al paciente. Y no lo digo como que está bien, para nada. O sea, uno tiene que tratar bien primero que a todo el mundo. O sea, para mí, si sos cajero de un supermercado, tenés que tratar bien. Si sos cliente de un supermercado, tenés que tratar bien. En cualquier situación en la vida en la que estés, el otro es un ser humano y hay que respetarlo y tratarlo bien. Pero a veces entiendo, porque, y esto va para un video completamente diferente, el sistema de salud exige de una manera al profesional de salud, sobre todo en este momento, sobre todo
o por lo menos por lo que yo he visto en los hospitales, es una locura. Las exigencias, el poco personal que hay para la cantidad de demanda, las horas que se trabajan, los sueldos y demás, hay como temas que son difíciles. Y creo que lo primero es, o sea, obviamente todas esas cosas yo no las puedo cambiar y creo que no sé quién las puede cambiar, pero bueno, ojalá se pongan las pilas. Pero creo que lo que uno puede hacer es eso, es decir, bueno, voy a ir a este lugar, pero voy a llevar toda la buena energía que yo pueda y eso lo puedo hacer solo si yo me cuido, porque si no la energía se me agota en 10 minutos. Así que nada, los quería dejar con esto. Creo que estas son cosas que está bueno tener en cuenta mientras estás cursando la carrera, porque me parece que mejor que empezar a cuidarse desde antes y tener todo esto en cuenta desde antes y hacer el hábito de ser amable con uno mismo. Así que nada, espero que esto los haya hecho reflexionar. Si tienen reflexiones al respecto, por favor déjenmelas en los comentarios. Si tienen sugerencias para un próximo video o algo que quieran hablar, también les voy a dejar mis redes por acá o en algún lado, porque después lo acomodo según a donde hay espacio, básicamente. Y bueno, gracias por mirarme. Espero que no sea tan largo el video. Les mando un beso y hasta la próxima.